Hola a todos, yo soy Ryan McCoy y esto es ¿qué esperar cuando uno está pensando en esperar? Voy a presentar al resto de los panelistas, pero quería comentar algunas cosas. Una de las decisiones más importantes en la vida de una persona es la decisión de formar una familia. Y esto se complica mucho más en el marco de la fibrosis quística. Hay muchos desafíos, pero también hay opciones médicas y hay distintas alternativas como la maternidad subrogada, fertilización in vitro, las familias ensambladas, etcétera. En esta sesión vamos a compartir nuestras propias experiencias y también vamos a hablar de distintas barreras como el seguro médico, etcétera. Algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Esta sesión se está grabando y va a estar disponible luego de la sesión en el canal de YouTube, en el canal oficial de la Fundación. Les va a llegar una notificación por correo electrónico cuando esté disponible. A la derecha de la pantalla van a ver el chat y allí van a poder ver si están en el chat del evento. Significa que están en el evento completo, no en el chat de esta sesión. Vamos a tener también un momento de preguntas y respuestas y les solicitamos que participen a través de la función del chat. Tenemos también terapeutas que están unidos a esta llamada, así que si en algún momento sienten que la conversación se pone muy abrumadora, pueden ir al centro de ayuda y hablar con ellos. También les pedimos que respeten nuestras guías de la comunidad, y esto quiere decir ser amable, mantener la mente abierta, respetuoso de las opiniones y experiencias de los demás. También les pedimos confidencialidad acerca de lo que se converse aquí, que utilicen su identidad real y que no utilicen lenguaje ofensivo o malicioso. Y por último, no soliciten ni den consejos médicos. Esta discusión, debate de panel, no reemplaza el consejo médico, el diagnóstico o las recomendaciones de tratamiento. Recuerden siempre consultar con su equipo de salud para estos asuntos. Si tienen algún problema técnico durante la sesión, pueden ir al centro de ayuda que está en la zona de la exposición. Ahora pasamos a Scott para que él se presente. Gracias y bienvenidos a todos. Yo soy Scott DeBenny, tengo 51 años, nací en Brooklyn, Nueva York. Ahora vivo en Saratoga Springs, en Nueva York. Soy un terapeuta respiratorio y llegué aquí porque quería ayudar a otros a respirar mejor. Me diagnosticaron fibrosis quística a los 40. Siempre he tenido problemas de respiración. Tuve asma de pequeño, a los 19 tuve bronquiectasis y con la ayuda de la prednisona pude controlar mis temas respiratorios hasta que llegué a los 30. Ahí tuve tantos problemas que dije, es hora de ver un médico. Y en paralelo también fui a una consulta con un urólogo. Y allí me dijeron que me faltaban los conductos deferentes. Luego me recomendó hacerme una prueba genética y ahí descubrí que tenía fibrosis quística. Al principio fue una noticia devastadora para mí, pero luego de la consulta con el urólogo y entender que la mayoría de los hombres igual pueden tener una familia por más que no tengan los conductos deferentes, encontré mucho alivio. Y luego surgió la pregunta de qué decirle a la persona con la que estaba saliendo. Pero cuando le dije, me dijo que no tenía problema. En agosto del 2013 me sometí a un procedimiento que se llama ET, es una extracción de los espermatozoides de los testículos. En paralelo, mi esposa tuvo una fertilización in vitro. En esa oportunidad no funcionó. Decidimos tomarnos un mes de descanso y luego darle otra oportunidad. Llegó en noviembre del 2013 y ahí nos descubrimos que estábamos embarazados. Y ahora tenemos mellizos que tienen ya 8 años y medio. En julio del 2021 me diagnosticaron carcinoma de células renales, me extrajeron el riñón en octubre del 2021. Ya no hay signos de cáncer, pero todavía me someto a revisiones periódicas, claro.
Recibir el diagnóstico de fibrosis quística fue lo mejor que me pasó en la vida, creo, y hasta salvó mi vida. Todo lo que es importante para mí es una consecuencia directa de la fibrosis quística. No lo cambiaría por nada, si bien sí espero conseguir una cura en algún momento. Y ahora me gustaría cederle la palabra a Ryan. Gracias, yo soy Ryan McCoy. Hace 2 días recibí una cirugía en mi nariz, así que por eso suena un poco nasal. Pero bueno, tengo 39 años, me diagnosticaron con fibrosis quística cuando tenía 6 meses. Hoy vivo en San Antonio, Texas. Vivo con 2 perros que adopté. Tengo un título en liderazgo organizacional, también tengo una maestría en desarrollo de liderazgo y trabajo en la Fuerza Aérea como directora del programa de adquisiciones. Me casé en abril del 2015 y ahí empecé a querer quedar embarazada, pero no tuve suerte. Mi esposo en ese momento tenía gran actividad militar y nos mudamos a la zona de Washington en 2017. Allí tuve que reempezar el proceso de la infertilidad porque tenía un nuevo equipo médico. Tuve que someterme a nuevas pruebas para ver si era posible quedarme embarazada. Y seguramente saben que se involucra muchas pruebas para ver si es viable, sobre todo porque no podía concebir tan rápidamente. Cuando estábamos en Washington, D.C., probamos la inseminación intrauterina. Tuve, pude embarazarme 3 veces, pero estos embarazos no superaron las 8 o 9 semanas. En el 2019, mi esposo y yo empezamos la fertilización in vitro, es decir, muchísimas más pruebas. Hacia fines de 2019, principios del 2020, me quitaron un quiste. Esa fue una época de mucho estrés en mi vida porque tenía esta presión ya de tener más de 30, no ser mamá, y es como que yo sentía que se nos acababa el tiempo. Y en ese tiempo también con mi esposo nos desconectamos, se creó una gran distancia de nosotros. Había mucha presión, la verdad. Siempre él había querido tener hijos desde que era pequeño. Y cuando ya fue enero del 2020, yo estaba ya transitando el proceso de la terapia de fertilización in vitro y ahí descubrí que mi esposo me estaba engañando. Me di cuenta de que me había estado engañando ya por varios meses, incluso cuando yo estaba bajo tratamiento. Tratamos de ir a terapia de pareja por un año, no tuvo éxito. Y luego a él le ordenaron trasladarse a San Antonio, en Texas. Entonces fuimos a Texas y apenas llegamos ya solicitamos el divorcio. Pero la verdad es que amo la zona, me encanta estar ahí. Y algo que me enteré también es que cuando nosotros nos mudamos, su novia también se mudó. Pero bueno, en muy poquitos meses, mis sueños de tener un bebé y el futuro con mi esposo ya se habían desplomado. Para ese momento yo ya tenía 37 y me di cuenta de que quizás nunca iba a tener hijos. Así que bueno, después les puedo contar un poco más de eso. Ahora me gustaría cederle la palabra a Nicole. Gracias, yo soy Nicole Cowell, tengo 35 años y me diagnosticaron con fibrosis quística a los 22 meses de edad en Halloween. Vengo de un pueblito en Buffalo, Nueva York, que se llama Langford. Es un pueblito muy campestre, me encanta. Terminé una relación con una persona que no era un fan de la fibrosis quística, esto fue en el 2011, y eso me permitió volcarme a las citas por internet. Al principio las personas en estas aplicaciones me decían cosas muy hirientes,
Algunos incluso me decían que debía suicidarme. Entonces ahí decidí esconder el hecho de que yo tengo fibrosis quística, pero luego de un tiempo me pasaba que cuando hablaba con alguien dejaban de responder mis mensajes cuando les decía. Pero bueno, en un momento lo agregué en mi biografía y le puse, tengo fibrosis quística, si no te gusta, andate a otro lado. Así conocí a una persona, nos mudamos juntos. Estaba al tanto él de lo que era la fibrosis quística porque tenía un primo con fibrosis quística. También sabía porque había averiguado en Google qué era. En el 2013 compramos nuestra primera casa. En el 2016 nos casamos y como nuestra casa era muy pequeña, la vendimos y compramos otra, una casa más grande, con 4 habitaciones, muchísimo espacio. En ese momento también mi sobrina y mi hermana se mudaron con nosotras. Ellos han sido parte de nuestra familia también. Y mientras intentábamos nosotros quedar embarazados, empezamos a considerar ciertas opciones. Los doctores con los que estaba tratándome dijeron que quizás luego íbamos a tener más suerte. Evaluamos adopción, pero algunas agencias de adopción no iban a darnos ningún niño porque yo tenía una enfermedad terminal. Entonces volvimos al campo, adoptamos muchos perros. Entonces decidimos darles un hogar a varios pitbulls. En 9 años hemos tenido ya 31 perros, pero también tengo como un pequeño refugio de animales rescatados y ahí tenemos 17 ratas, cobayos, tortugas, gatos, perros y todo eso es para llenar el espacio de no tener un bebé. En el 2019 llegamos a otra casa nueva en la que estamos ahora. Y a fines del 2019, que yo ya estaba con tratamiento de Trikafta, me di cuenta de que algo me pasaba en el cuerpo. Y descubrí que estaba embarazada. Mi esposo no lo podía creer, compramos muchísimas pruebas y todos dieron positivo. Sí, debo decir que tenía preeclampsia y algunos fluido en exceso, pero el bebé estaba muy bien. Y así, el 14 de noviembre del 2020, nació nuestro bebé milagroso, Ernest Michael. Me acuerdo hasta de la canción que sonaba en el quirófano, una canción muy ochentosa, Don't Stop Believing, porque nos dejaron poner esa canción en el quirófano. Nuestras vidas dieron un vuelco por completo en ese momento luego de Trikafta, esta medicación. Este había sido nuestro sueño apenas hace 4 años y ahora esta es mi vida todos los días. Tengo un hijo de 2 años, me cuido. Desde entonces también me han diagnosticado alergia al gluten, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, escoliosis y algunas otras cosas, pero siempre he sido muy abierta sobre tener fibrosis quística. Incluso tengo hasta un libro publicado. Y ahora le cedo la palabra a Katie. Hola, soy Katie, tengo 38 años, nací en 1984 y me diagnosticaron con fibrosis quística a los 13 meses. Crecí con muchas medicaciones y tratamientos. También recuerdo que mis hospitalizaciones se iban aumentando. Decidí volverme una enfermera, estudiar para ser enfermera y trabajar en la UTI neonatal. Quería ser madre también, pero no sabía bien cómo hacerlo. En el 2008, conocí a mi esposo, al quien es ahora mi esposo Joey. Habíamos sido compañeros de trabajo y empezamos a hablar de la fibrosis quística. Y le dije que quería ser madre, pero no tenía idea de cómo se iba a materializar. En el 2011 me dijeron que tenía que ser sometida a a un trasplante pulmonar. Y ahí evalué que era la mejor decisión, si bien implicaba mucho riesgo. Me hicieron el trasplante a fines del 2011. En el 2012 Joey me propuso matrimonio, tuvimos nuestra boda en el 2013. Luego
Me infecté con un virus, volví al hospital y de a poco me fui mejorando, si bien estuve bastante grave. Y recuerdo también que uno de mis endocrinólogos me dijo una sugerencia, que podía congelar mis óvulos. Y cuando llegó este momento, el doctor principal me dijo que no era posible porque yo era una paciente de mucho riesgo. Obviamente esto me destrozó. Al volver de nuestra luna de miel, recuerdo que me cansaba mucho y estaba en rechazo crónico. Empecé entonces un tratamiento para tratar de estabilizar mi función pulmonar, pero nada funcionaba. También en ese momento mi función renal empezó a ser un problema. Por lo tanto, necesitaba primero un trasplante renal antes de volver a necesitar un trasplante pulmonar. Se les hizo análisis a mis hermanas. Una de ellas era una mejor opción para mí. En el 2016 volví al hospital porque estaba muy enferma y me dijeron que era conveniente quedarme ahí. Después de 2 intentos fallidos, pude volver a casa y empezar a soñar de vuelta con mi sueño. En el 2016 encontré otro centro de fertilidad que estaba muy al tanto de mis antecedentes médicos y estaba dispuesto a congelar mis óvulos. Lo intentamos 2 veces, pero siempre en el momento de la recolección algo fallaba. En el 2017, 2 años después de mi segundo trasplante, estaba muy bien de salud y tenía también la aprobación de mis médicos para intentar embarazarme yo. Intentamos varias inseminaciones intrauterinas, ninguna funcionó. Y luego pensamos a pensar en la fertilización in vitro. Pero por desgracia en el 2018 tuve algunas complicaciones renales, entonces tuve que volver a tomar medicación que no era segura para un embarazo. En ese momento le preguntamos a una de mis hermanas si ella acaso podía ser nuestra portadora gestante. En paralelo, también en una clínica de fertilidad, compramos 6 óvulos de una de las mujeres candidatas y los fertilizamos con los espermatozoides de mi esposo. Y luego ahí me enteré que yo estaba embarazada. Pusimos en pausa la transferencia a la portadora gestante. Estábamos muy entusiasmados, pero también con mucho miedo por mi embarazo. Perdí ese embarazo, pero también tenía la esperanza de que alguno de los embriones fertilizados podía funcionar. Transferimos uno en enero del 2019, pero no prendió. El otro lo transferimos unos meses más tarde, pero también tuvimos problemas. Entonces volvimos al punto de partida. Encontré en ese momento una nueva clínica de fertilidad, recolecté mis óvulos hacia fines del 2019. Y luego llegó el 2020, el COVID, y sí tuvimos la suerte de que uno de los embriones prendió. Después de muchas citas al médico, nos empezamos a entusiasmar porque este sueño de ser padres tomaba cada vez más forma. Y finalmente, el 11 de mayo del 2021, mi hermana dio a luz a nuestra bebé Riley. Hoy en día estoy trabajando en solucionar mis problemas renales. Mi riñón trasplantado también está en rechazo crónico y voy a necesitar en algún momento otro trasplante. Hoy por hoy, mis tareas son mantenerme saludable. Una pregunta para ustedes, Nicole y Ryan, cuando ustedes empezaron a salir o conocer gente, ¿les dijeron inmediatamente sobre sus problemas de fertilidad? Bueno, para mí es más fácil ser directa. Entonces, en mi perfil de citas, los digo, lo comunico. Creo que es algo que conviene comunicar de manera inmediata. Y si a alguien le asusta, bueno, que le asuste.
Me parece importante también que la otra persona sepa que soy quien soy por la fibrosis quística también. Me acuerdo que cuando era más joven le hacía creer a la gente que era fumadora y que por eso tosía tanto. Pero no, hoy en día mi política es ser frontal, decirles lo más pronto posible. Ser sincera me parece lo más fácil. Al principio para mí fue difícil, mi primer novio de verdad odiaba que yo tuviera fibrosis quística. Por ejemplo, cuando me hacía un tratamiento, él se iba de la sala, no le gustaba que yo hiciera tratamiento. Si peleábamos, me acuerdo que me decía, ¿qué importa si en 20 años te vas a ver muerto? Cosas así. Y luego, cuando conocí a quien ahora es mi esposo, Michael, él estaba al tanto de lo que era la fibrosis quística. Me acuerdo que googleó la palabra fibrosis quística para todas las medicaciones que yo tomaba. Y también sabía entonces que podía haber problemas de fertilidad. Así todo me pidió matrimonio. Y cuando el bebé era pequeño también tuvimos muchos problemas. Lloramos mucho juntos. Esto también nos fortaleció. Pero sí debo decir que mantener una política abierta y comunicar los problemas ayudó mucho, no solo con él, sino también con mi familia, con mis empleadores. Es decir, no tener que ocultar nada, eso ha sido positivo para mí. Muy bien, vamos a avanzar con otra pregunta. Para Katie y Scott, ustedes han transitado muchos procedimientos médicos para concebir. ¿Nos podrían contar un poco acerca de esas experiencias? Sí, claro. Bueno, que un hombre no tenga un conducto deferente no quiere decir que no pueda tener una familia. Muchas veces se puede, solo que no se puede procrear de la manera tradicional. Por ejemplo, quizás muchos hombres tengan que hacer como yo, tener un procedimiento que es ETE, es decir, una extracción testicular de espermatozoides. Es una técnica ambulatoria, se hace en el mismo día. Y la recuperación no fue mala para nada. Es un par de días de recuperación, el dolor es tolerable. Y una vez que lo hicimos, mi esposa luego sí se sometió a fertilización in vitro. Yo recolecté mis óvulos 2 veces y no tuve suerte. Me acuerdo que había muchísimas inyecciones de hormonas, citas para revisar estos niveles, ecografías. Y luego hicimos inseminación intrauterina 5 veces, tampoco funcionó. Para mí fue una situación un poco incómoda porque de repente yo tenía muchos óvulos, más de lo normal. Y luego me embaracé en el 2018 de manera no esperada, pero tuve abortos espontáneos. Me acuerdo que también tuvieron que hacerme una dilación y curetaje. Me hicieron varias intervenciones, no me acuerdo de todas. Recuerdo que tenía anestesia local, pero sí algo me dolió. Y la tercera vez que recolectaron mis óvulos, utilizamos otra clínica de fertilidad. El protocolo era diferente, pero también involucraba muchas inyecciones de hormonas, análisis de sangre, ecografías, etcétera. Ryan, Katie y Scott, muchos de ustedes han sido abiertos sobre el tema de los abortos espontáneos. ¿Por qué es importante compartir esa experiencia? Es importante porque no se habla mucho al respecto. En los perfiles de las redes sociales uno no ve eh, la noticia de un aborto espontáneo. Uno comunica cuando se quedó embarazada, por ejemplo. Personalmente conozco muchas personas que han tenido abortos espontáneos, pero solo me enteré luego de que yo les dije que había tenido uno. También pasa que mucha gente no sabe qué decir, ni siquiera los amigos.
Y recuerdo también que tenía amigas que se quedaron embarazadas en ese momento de mi vida y no querían decirme. Es como que en general la gente no lo habla y no se entiende mucho del tema hasta que uno lo vive en primera persona. No hay posteos o fotos en Instagram, por ejemplo, que hablen del tema. Es otro aspecto de la vida. Y creo que pasa tanto que es importante compartir estas historias, sacarlas a la luz. Estoy de acuerdo con Ryan. Creo que tantas personas tienen experiencia con los abortos espontáneos que una vez que uno se abre y se abre una comunidad más grande, uno empieza a sentirse no tan solo. De hecho, son muy comunes y creo que si hubiera más apertura a hablar del tema, uno no se sentiría tan solo y tampoco se echaría tanto la culpa. Claro, y bueno, en nuestro caso, la primera vez hicimos fertilización in vitro y no funcionó. Y recuerdo que mi esposa se echaba la culpa. Y realmente todo el proceso es una montaña rusa de emociones. Me acuerdo pensar que nadie nos entendía, teníamos muchas preguntas y luego, mientras estaba hablando con un amigo, él mencionó así muy casual que él y su esposa habían tenido 8 rondas de fertilización in vitro. Entonces fue importante encontrar a alguien en ese momento con quien compartir todo lo que nos estaba pasando, porque realmente es una montaña rusa de emociones. Solo quien lo transita lo conoce. Claro, y también es algo muy inesperado, uno no planea tener eso. Vamos a la siguiente pregunta. Para Nicole y Katie, ¿cómo han hecho cambios para cuidarse, para pasar de cuidarse a ustedes a también cuidar a sus hijos? Creo que tener un hijo me ha motivado a cuidarme más. Ahora voy a todas las citas médicas. También como soy paciente post-trasplante, ya no hago fisioterapia torácica, pero sí soy muy consciente de tomar los medicamentos que tengo que tomar a la hora que los tengo que tomar, también hacerme los análisis de sangre que correspondan, etcétera. Y también confío mucho en mi familia cuando tengo que ir a una cita con el médico. Y por ejemplo, a veces también me levanto más temprano para hacer los ejercicios que tenga que hacer. Entonces, en mi caso, tener a mi hija me ha ordenado para cuidarme más y estar ahí para ella. Sí, para mí fue un proceso porque ahora puedo tener un futuro real. Entonces, en mí, tener un hijo propio hizo un gran impacto. Quiero verlo crecer, quiero verlo casarse con alguien. Y ahora soy mejor, por ejemplo, para tomar los medicamentos que tengo que tomar. También comparto mis citas médicas con mi hijo, entonces él ve todo lo que le pasa a su mamá, porque quiero que sepa todo lo que yo tuve que transitar, lo que tengo que transitar y lo milagroso que es su existencia. Y con suerte eso también le va a mostrar que cada uno tiene que cuidarse, porque si yo puedo cuidarme, todos pueden cuidarse. Muy bien, pregunta para Scott. ¿Nos puedes contar algunos de los desafíos financieros no esperados que tuvieron con los tratamientos o luego de tener hijos? Sí, bueno, más allá de los desafíos típicos, todo eso se magnifica cuando uno tiene una familia. Antes de tener una familia, mucho no me preocupaba por este tema. No me preocupaba si me pasaba algo porque mi esposa tiene un trabajo a tiempo completo, entonces no era un gran tema para mí. Pero cuando llegaron los hijos, para mí fue una época de mucho estrés. Por ejemplo, yo no puedo tener un seguro de vida. Entonces trato de ahorrar lo más que pueda porque quiero que si algo me pasa, tener la tranquilidad de que mi familia va a estar cuidada. También
Quiero jubilarme a una etapa, a una edad donde todavía pueda hacer cosas. Para mí en la jubilación hay tres etapas. Uno tiene los años de actividad, los años de más lentos y los años de no actividad. Yo quiero retirarme, jubilarme y poder seguir haciendo cosas con mi familia. Entonces todo eso me genera cierto estrés. Esta pregunta es para todos. ¿Qué les gustaría haber sabido antes de empezar este recorrido de fertilidad? Bueno, yo puedo empezar y decir que a mí me hubiera gustado entender el proceso, el tiempo que lleva, porque hay mucho tiempo de espera. Hay que intentar también varias veces un camino antes de pasar al siguiente. Me hubiera gustado empezar antes. Y también me hubiera gustado saber que mi pareja no iba a estar ahí para mí. Me hubiera gustado tener estas conversaciones con esa persona antes. Porque hubiera sido bueno que él entendiera que si quería tener un hijo conmigo no iba a ser fácil, por ejemplo. Creo que en realidad él nunca aceptó esa dificultad. Me parece importante también estar en un acuerdo con la pareja y buscar esa conexión, porque lo que sigue a futuro no es fácil. Claro, no es un camino fácil para nada. Y no siempre tiene un final feliz. Es muy difícil, exige mucho a nivel emocional, físico, mental, financiero también. Queríamos empezar nuestra familia en el 2016 y recién pudimos hacerlo en el 2021. Nos insumió muchísimo dinero y también muchas tristezas en el proceso hasta que tuvimos a nuestra hija Riley. Es muy difícil a veces. Para mí me gustaría haber sabido el impacto psicológico que significa tener hijos. Yo como papá con fibrosis quística pienso en la muerte todo el tiempo. Creo que a niveles que ya no son saludables. Me gustaría que no quiero ser una carga para mis hijos ni para la sociedad. Quiero vivir mucho tiempo para verlos. Quiero ser una persona productiva. Tengo muchas dificultades con eso. Quiero, por ejemplo, cuando mi hijo crezca, enseñarle a jugar al fútbol. Y la verdad es que me agito, me quedo sin aire. Entonces, esas son las dificultades que yo vivencio. Entiendo todas estas experiencias. Mi experiencia es diferente, solamente porque uno deja de intentar no significa que no vaya a suceder. Nosotros ya medio que nos habíamos dado por vencidos y así todo, hoy tenemos a nuestro bebé milagro, así que mi consejo sería que no se rindan. Esta es para Katie. Estos procedimientos suelen ser muy costosos. ¿Cómo pudiste afrontarlos? Es decir, la inseminación intrauterina, fertilización in vitro. Mi seguro médico cubría la fertilización in vitro. Cuando empezamos a hablar de la gestación subrogada, eso no estaba cubierto. Mi hermana era la portadora gestante, entonces si bien a ella no le pagamos para que portara a nuestro bebé, el proceso en sí fue muy caro, lo pagamos todo de nuestro bolsillo. Y también como ella tenía un seguro médico que le cubrió parte del proceso, pero la verdad es que todo el proceso, los análisis de sangre, la recolección de embriones, el contrato que había que redactar, todo eso y mucho más lo pagamos de nuestro bolsillo. Y sabíamos también que esto iba a insumirnos muchos recursos, así que abrimos una cuenta y de hecho ya tenemos 10 años de casados, todavía vivimos en el departamento en el que nos conocimos, porque no hemos podido ahorrar para comprar una casa. Y mi hermana ella trabaja también, entonces también teníamos que estar listos para afrontar sus gastos si ella dejaba de trabajar.
Mi esposo es bombero, también trabaja mucho, hace muchas horas extras y tiene un segundo trabajo como enfermero. Entonces, la verdad es que hicimos todo lo posible para afrontarlo. Muy bien, Scott, desde que tienes hijos, ¿ha habido alguna emoción no esperada en tu vida? Solo esta sensación de angustia y preocupación constante de ser un padre ya mayor. Hay muchas cosas que quiero hacer, quizás hay cosas que siento que no voy a poder hacer en comparación con un padre saludable, por así decirlo. Y ya lo dije antes, quiero estar ahí, quiero ver a mis hijos desarrollarse hasta ser autosuficientes. Eso es lo que pienso. Este es para todos y dice, ¿cuál es el próximo paso para ustedes? Empiezo yo. No sé bien cuál será mi próximo paso. Ahora estoy en un momento donde disfruto el mundo de salir, conocer gente. He pensado en la posibilidad de congelar mis óvulos. Todavía estoy evaluando el potencial. También aprendo y estoy aprendiendo mucho de mí y de lo que busco en una nueva pareja a futuro. Y estoy en un proceso donde me veo, me priorizo y poniendo fe en las cosas que quiero. Bueno, a mí hace poco me diagnosticaron con cáncer, me extrajeron el riñón, así que tengo que ordenarme con eso, cuidarme. No siempre me cuido bien. Y además del tratamiento está la familia, el trabajo. Creo que voy a empezar a ir a un psiquiatra dentro de poco. Eso es un poco lo que espero a futuro. Nuestro próximo paso es comprar una casa. Tenemos otro embrión congelado, pero la verdad es que el costo de la gestación subrogada es tan alto que por ahí preferimos utilizar ese dinero para comprar una casa. Y también pensamos en que quizás sea mejor hacer actividades con Riley para que ella nos recuerde, porque ese embrión congelado, incluso si lo transfiriéramos, no hay garantía de que va a llegar a término en un bebé. Tratamos mejor de pasar tiempo con Riley. Nuestro próximo paso sería ahorrar para tener nuestra granja. Yo quiero tener gallinas, cabras, mascotas. Pero bueno, de momento no podemos hacer eso. Todos nuestros animales están en un establo de al lado. Y también hemos estado viajando y a medida que mi hijo crezca queremos hacer viajes en familia y disfrutar el tiempo que tenemos juntos. Eso me parece importante. Pasar tiempo juntos. Llegó una pregunta para Nicole y Katie. ¿Cómo tomaron la decisión de tener hijos con su pareja? Mi esposo y yo hablamos de tener hijos desde el primer momento. También le hablé de la maternidad subrogada porque no sabía si yo iba a poder embarazarme. Y luego de mi segundo trasplante me sentía mucho más saludable y ahí tratamos de construir nuestra familia. Después, sin embargo, del aborto espontáneo, yo traté de insistir porque tenía esta sensación, esta intuición de que en algún momento íbamos a ser padres. Y ahora que tenemos a Riley, él está muy contento de que yo seguí insistiendo y él siempre me apoyó en realidad, en todo lo que hicimos. Nosotros no tomamos la decisión, fue una sorpresa. Habíamos intentado por mucho tiempo quedarnos embarazados, pero bueno, en su momento también nos mudamos a una casa más pequeña, de una habitación, y ahí fue cuando tuvimos a Ernie. Siempre nuestra mentalidad ha sido, bueno, lo que pasa, pasa. Y las dificultades que lleguen las afrontaremos. Es lo que es.
Es una mentalidad como con cierta esperanza, creo yo. ¿Alguien en la audiencia tiene alguna pregunta que deseen volcar al chat? Nicole, ¿qué te ha revelado esta experiencia de tus fuerzas? Bueno, me ha fortalecido mucho como persona, pero también de manera irónica me ha hecho ir más lento en algunas cosas de mi vida. Siempre he sido una persona que se llena de actividades. Era voluntaria para enseñar patinaje sobre hielo. También fui voluntaria, bombera voluntaria, paramédica, voluntaria por 15 años. También trabajo a tiempo completo para una empresa. Trabajo a medio tiempo en un bar. Además de eso, soy esposa, soy madre. Bueno, de algunas de estas actividades di marcha atrás y trato de estar más para mi familia. Tengo mi oficina aquí, a veces mi hijo viene, tengo juguetes aquí. Bueno, sigo trabajando tanto a tiempo completo como a tiempo parcial y sigo haciendo algunas actividades voluntarias, pero trato de estar más presente para mí también. ¿Qué consejo para todo el panel le darías a otras personas cuando intentan concebir teniendo fibrosis quística? Sí, yo voy. Háganlo temprano, pronto. Cuando yo crecí pensé que nunca iba a poder tener hijos. Tenía 20 años, recuerdo, y no lo veía como una opción porque había muchos riesgos y era una experiencia muy nueva todavía. Creo que si uno es más joven también tiene más posibilidades de embarazarse. Pero bueno, igual yo era muy joven y no lo tenía tan claro. No sabía si iba a ser posible, de hecho. Pero bueno, hay opciones. Hay otras alternativas de ser padres. Muchos me preguntan si he pensado en embarazarme por mi cuenta, es decir, mediante un donante de esperma. La verdad es que yo sé que necesito de un compañero, porque como paciente de fibrosis quística, pienso que para mí es mejor tener un compañero. Yo personalmente no sé si podría hacerlo sin un compañero. Katie, creo que tener a los médicos adecuados es importante. Yo tuve médicos que eran muy poco amables conmigo, que ni siquiera me hablaban entre ellos, no hablaban conmigo. Entonces, asegurarse de que los médicos conozcan, estén al tanto de la fibrosis quística es importante. También planificar con tiempo. Yo tenía 37 cuando recolecté mis óvulos. Pero bueno, si uno todavía no está casado o no está en pareja, pero quiere tener hijos, no está de más pensar en recolectar los óvulos, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Nicole, yo diría que sí, hay que hacerlo temprano. Me hubiera gustado transitar este recorrido de fertilidad apenas nos comprometimos y ahí hubiéramos sabido mejor qué casa comprar, si una grande, una pequeña, etcétera. Pero también les aconsejo que no piensen que están solos. Hay dos personas en una relación. Por ejemplo, cuando le hicieron pruebas a mi esposo, él también tenía algunos problemas de motilidad espermática. Entonces, eso fue cierto alivio, no era solo yo la responsable. Eso a veces pasa con la mentalidad del paciente con fibrosis quística. Y también recuerden la mente, hay que cuidarse.
Hay que cuidarse a nivel emocional, psicológico. Me hubiera gustado empezar ese camino antes, en mi caso. Es importante tener alguien con quien hablar. Yo en ese momento no quería sobrecargar a mi esposa, pero es importante, encuentren a alguien con quien hablar. Y también tengan cuidado con las finanzas, no lleguen a a la bancarrota. La salud es importante. Otra pregunta que acaba de llegar. ¿Algunos consideraron adoptar como opción? La última vez que recolecté mis óvulos, alguien sí me habló de adoptar, pero incluso la adopción es más cara todavía que la gestación subrogada. Si no nos hubiera funcionado, creo que sí lo hubiéramos evaluado adoptar, digo, pero ciertamente no es un camino fácil. Nosotros también pensamos en adoptar. Hablamos con una pareja y ellos fueron quienes nos dijeron, si la agencia sabe saben que ustedes tienen problemas de salud, no les van a dar un permiso para adoptar. Entonces, ahí mucho no sabía qué hacer. En cuanto al gesto de adoptar, bueno, nosotros teníamos la experiencia de mi sobrina que siempre cuidábamos de ella. Entonces, ella no era nuestra hija en sí, pero a veces medio que hacíamos las veces de que sí, cuando se quedaba con nosotros. Yo siempre estuve abierta a adoptar, pero no sé si había forma de poder afrontarlo, porque ya nos costaba de por sí afrontar lo vinculado con la fertilidad y la adopción era más cara. Nosotros lo hablamos brevemente, pero bueno, luego quedamos embarazados y no lo exploramos más. Eso es otro cantar. Es algo lindo, es un gesto hermoso adoptar, pero no lo hemos explorado. Veo que alguien, sí, alguno de nosotros consideró el acogimiento familiar como opción. Bueno, la verdad es que nosotros hemos acogido a tantos perros y me siento tan mal cada vez que los dejo solos que no sé si podría acoger a un hijo, ser padres de acogida, no lo sé. M- Mi hermana lo es y tiene algunas dificultades, no lo sé. Ver a alguien que se va, ser un padre por un tiempo determinado, es muy difícil. Para mí ya solo de pensarlo me genera confusión. Mi esposo y yo lo hablamos y lo mismo. Nunca podría dar a un hijo. Y ese es el papel que tiene un padre de acogida. Lo cuida por un tiempo determinado. Yo sé que es genial cuando un hijo va con su padre natural, pero no sé si podría lidiar con la carga emocional de vincularme con un niño, luego verlo partir, etcétera. Nosotros también hablamos de adoptar, con mi ex esposo, digo. Mi hermana, de hecho, adoptó y ella fue también madre de acogida antes de adoptar. Eso implicó varios desafíos, porque esos niños no estaban en una buena situación en la familia anterior. Ese niño tenía varios problemas médicos y entonces ese es un desafío que puede darse y hay que aprender mucho al respecto para poder entender la situación en la que se encuentran los padres de acogida. Por supuesto, nosotros no estábamos en contra de ese rol, pero sí sabíamos que iba a ser un desafío enorme
e íbamos a tener que recurrir a herramientas y recursos de psicología para poder entender el impacto del trauma a una edad tan joven como la que tienen estos niños. Eso implica mucho, mucho trabajo. Es algo a tener en cuenta en realidad, si uno decide seguir ese camino. Bueno, obviamente yo no recorrí ese camino. ¿Algunos de ustedes saben de recursos disponibles? No había nada cuando yo quería concebir, pero ahora sí hay una subvención, una beca para aquellas personas con fibrosis quísticas que tienen dificultades económicas. Mi ex esposo era militar activo, entonces recibíamos descuentos en los tratamientos de fertilización asistida. Y sé que eso, sin esa ayuda, nos hubiera salido muy, muy caro. Sí, mi consejo sería que llamen al seguro médico de cada uno y averigüen, porque en nuestro caso nos cubrieron todos los tratamientos de fertilización in vitro. Eso nos ayudó. ¿Alguna otra pregunta? Tengo preguntas para Katie y para Scott. ¿Qué hacen, qué hacen con sus hijos con respecto al tema de la fibrosis quística? ¿Se los explican? ¿Cómo hacen? Yo ahora no hago tratamientos. Ella me ve tomar pastillas, pero no me ha hecho preguntas todavía. Pero cuando lo haga voy a ser completamente honesta. Porque de hecho por las fotos familiares incluso va a deducir que ella salió del vientre de mi hermana, por ejemplo. Tengo videos y cosas de mi segundo trasplante. Tengo videos, material que le voy a mostrar cuando sea un poco más grande. Pero ahora creo que es muy pequeña como para que entienda todo eso. No hemos llegado a ese punto. Cuando era más joven, me acuerdo que a mis hijos les gustaba sentarse en mi regazo, pero dejé de hacerlo. La verdad es que no le doy el suficiente crédito que se merecen a mis hijos, porque luego de que me extrajeron el riñón tampoco les dijimos nada a mis hijos. Ellos saben, sí, que tengo fibrosis quística, no saben bien qué es, pero saben que lo tengo. Y espero que pronto llegue el momento de explicárselos bien y entenderlo. Bueno, yo tengo diabetes derivada de la fibrosis quística y Ernie ya tiene 2 años y cuando empieza a vibrarme algo en el celular, que es una aplicación por este tema de la diabetes, ella sabe que yo tengo que tomar algo. Eso es muy interesante. Sí, yo también tengo una alarma y Riley ya sabe. Esa es la medicación de mamá. Sí, y mi hijo me dice, uno solo tenés que tomar. No, no, mamá toma 7 pastillas. Pero bueno, un dato curioso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a ver si entró alguna otra pregunta. No, pareciera ser todo. Muy bien, podemos entonces pasar al cierre. Quiero agradecer a todos los panelistas por compartir lo que saben y lo que han vivenciado sobre la planificación familiar. También gracias a todos por su atención y las preguntas. Antes de irnos, les pedimos que completen la encuesta de satisfacción. A la derecha van a ver la palabra poll, encuesta. Nos gustaría saber qué pensaron de la conversación de hoy. Y luego vamos a pasar al próximo bloque de la agenda. Gracias por participar y nos vemos en la próxima sesión.